El ponente es el señor Yuri Rivera, egresado en Ciencias de la Información por la PUC, interesado en los temas sobre la influencia y el uso de tecnologías en el tratamiento de la información, desarrollando su tesis de licenciatura en torno a las aplicaciones de software orientadas a la investigación en Ciencias de la Información. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Y bueno, yo acabo de egresar de la carrera de Ciencia de la Información en la Universidad Católica el ciclo pasado, así que prácticamente soy nuevo dentro de lo que es no solo el mercado laboral, sino también en conocer, comenzar a entender todo el ámbito del desarrollo de este ambiente que nos relaciona, ¿no? El ambiente de la ciencia de la información, el ambiente de la bibliotecología, el ambiente de los problemas, de los beneficios, de las diversas fuerzas, como alguna vez las llamaron, que giran en torno a todo lo que hay en ella, ¿no? Y francamente, lo que estoy descubriendo es un universo muy interesante que he elegido yo compartir algo de lo que he ido conociendo ahora. Yo he venido a contarles una historia. Y para contar una historia es necesario tener un punto de partida. Hablar sobre, por ejemplo, la historia de la bibliotecología o de la ciencia de la información, averiguar cuáles son esos inicios podría llevarnos quizás remontarnos a los tiempos mismos de la biblioteca de Alejandría. Y si voy a empezar desde ahí, obviamente podríamos pasarnos toda la noche, ¿no? Entonces hay que elegir un punto de partida. Y el punto de partida que he elegido yo es este. 1 de septiembre de 1939. ¿Qué pasó el 1 de septiembre de 1939? Empezó la Segunda Guerra Mundial. Ese día las tropas alemanas cruzan la frontera con Polonia y se desencadena así la más grande matanza que el ser humano ha conocido. ¿Qué tiene que ver eso con la ciencia de la información? Pues mucho, como veremos a continuación. Después de la invasión, no solamente se utilizó la tecnología para tratar de desarrollar armas que permitan cañones, tanques para aviación para ganar la guerra, sino que también empezó una guerra por el control de la información. Los alemanes desarrollaron un codificador único en su momento, una tecnología sorprendente. Ese fue el codificador Enigma. Y por un momento de la guerra, los nazis tuvieron una gran ventaja. Afortunadamente, un hombre, Alan Turing, se dedicó en la Inglaterra a pensar cómo puedo yo derrotar a los nazis en el campo del control de la información. Y ese trabajo, junto con todo un equipo de científicos en Inglaterra, en el lugar que ahora se le conoce como Bletchley Park, ¿ya?, desarrollaron el decodificador inglés conocido como la bomba. La bomba fue en ese momento de alguna forma puede ser considerado como la primera computadora, ¿ya?, el primer dispositivo capaz de descifrar, decodificar información para poder brindar una ventaja estratégica, en este caso, a los aliados sobre los enemigos. Los alemanes, descubiertos con su código descubierto, pues lo mejoraron, pero Alan Turing y su equipo lograron desarrollar el Colossus, una mejora al anterior decodificador, la bomba, ¿no? El Colossus permitió realmente llevar la ventaja a los aliados y
permitió finalmente, de alguna forma, controlar la información, utilizarla como una herramienta de ventaja y de alguna forma fue un importantísimo aporte para que la guerra se ganara finalmente. Mientras tanto, ¿qué pasaba al otro lado del Atlántico? Porque esto sucedía en Europa. Al otro lado del Atlántico, Robert Oppenheimer era designado como el jefe del proyecto Manhattan, que se desarrolló en estas instalaciones en el desierto de los Álamos en New México. ¿Cuál era el objetivo del proyecto Manhattan? Su objetivo no era como el de Alan Turing, necesariamente generar un codificador. Su objetivo era científicamente más destructivo, ¿no? Oppenheimer y la parte de todo su equipo, porque no solamente fue él, fue todo un grupo humano de científicos abocados a este objetivo. La bomba nuclear de Hiroshima. 220.000 personas muertas en un segundo. Ese fue el resultado de la aplicación científica. Y aunque no lo parezca, quizás sí tiene una relación con el desarrollo de la ciencia de la información. ¿Por qué? Bueno, gracias a la bomba, se logró pues la rendición de Japón y la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, el mundo aparentemente entraba en un momento de relajo, ¿no? Llegaba la paz, era el momento ya de no hacer la guerra, era el momento de enamorarse, de hacer el amor, de buscar para la ciencia nuevos ámbitos, nuevos aspectos de desarrollo. Había que dejar la guerra atrás y había que iniciar una nueva era donde la ciencia ocupara un lugar distinto al cual había pertenecido, que era para la guerra. Ahora había que usar la ciencia para la paz. Nosotros sabemos ahora, en el año 2014, que la paz fue francamente una utopía, ¿no? Posteriores guerras regresaron, florecieron hasta el día de hoy, pero ese no es exactamente el tema al que vamos. Vannevar Bush fue integrante del proyecto Manhattan, y ahí es donde yo les decía que había una relación entre la bomba atómica y las ciencias de la información. Porque ¿quién fue Vannevar Bush? Vannevar Bush escribió un artículo en donde él dijo lo siguiente: hay una creciente montaña de investigación y el investigador tambalea por los descubrimientos y conclusiones hechas por otros miles de trabajadores que no puede llegar a comprender por falta de tiempo, mucho menos recordar mientras aparecen. Vannevar Bush detectó un problema muy importante, un problema que no era nuevo. Ortega y Gasset ya había hablado de que había una creciente información, ¿no? 10 años antes, 20 años antes, incluso 100 años antes, durante el tiempo de la Revolución Francesa, ya incluso se hablaba de que con la impresión de los libros, la cantidad de información que existía a nivel mundial había crecido a niveles descontrolados. Pero Vannevar Bush, científico y amante de los desarrollos de la nueva tecnología, se estaba dando cuenta de eso nuevamente. Y él decía, a la vez cito a Vannevar Bush, que profesionalmente nuestros métodos de transmitir y revisar los resultados de investigaciones están generacionalmente atrasadas y actualmente son inadecuadas para su propósito. ¿Qué era lo que decía Vannevar Bush? Vannevar Bush estaba invocando a los científicos, y él tenía en la mente a los científicos, a que había que estas nuevas tecnologías, como la de la computación, que se había desarrollado enormemente debido a la Segunda Guerra Mundial, tenían que ser aplicadas para algo más que hacer cálculos. Tenían que estar aplicadas a la posibilidad de poder gestionar información. Y gestionar información implica tener que utilizar una computadora para gestionar conocimiento. Eso fue la visión que Vannevar Bush tuvo en ese momento. ¿Qué fue lo que ideó Vannevar Bush? ¿Cuál fue su propuesta? Su propuesta fue el MEMEX.
¿Y cómo funcionaba el MEMEX? Ahí pueden ver ustedes que está debidamente explicado, ¿no? Y lo importante de esto es, no necesariamente, si el que sabe coreano estará entendiendo muy bien lo que dice ahí, pero el objetivo no es comprender por qué esta máquina nunca fue fabricada. El objetivo del MEMEX, el objetivo de Vannevar Bush fue de que el MEMEX era el resultado del uso de tecnologías electrónicas para poder gestionar información y conocimiento. Eso es lo importante del MEMEX. No cómo funcionaba, porque ni siquiera Vannevar Bush lo sabía. Por eso les he puesto esta imagen con las instrucciones en coreano. Ni siquiera él tenía, a pesar de que era un científico, sabía cómo podía funcionar la máquina. Él tenía una idea de que podía ser en ese momento una combinación de imágenes microfílmicas, quizás que se habían desarrollado durante la guerra, que podía haber elementos mecánicos todavía junto con electrónicos que podían mostrar la información en una pantalla que ni siquiera era de televisión. ¿Qué es eso? ¿Una pregunta? Ah, no, quedan 5 minutos. Bueno, entonces me apuro. Era otra cosa, ¿no? Era una visión, era un sueño que él buscaba, que tenía que ponerse en realidad. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba por el lado de la bibliotecología? Porque esto es ciencia de la información. Y vuelvo a repetir, ciencia de la información en singular, porque para nosotros el concepto es distinto en Latinoamérica. Nosotros utilizamos ciencias de la información, porque la visión que nosotros tenemos es de que la ciencia de la información y la bibliotecología de alguna forma se han fusionado, trabajan en conjunto. Pero desde la perspectiva anglosajona, la visión es diferente, la visión es separada. Existen dos paradigmas que de alguna forma también nos afectan. Un paradigma habla de la ciencia de la información como una ciencia que busca aplicar las tecnologías para gestionar mejor la información en todos sus aspectos. Y la otra es el paradigma bibliotecológico, que es el que está relacionado con la función social, ¿no? de la información a través de las bibliotecas y la aplicación hoy en día también de tecnologías para ponerlas a disposición de sus usuarios. Mientras tanto, las bibliotecarias, esta imagen de las bibliotecarias en el siglo XIX y que también escuchamos también en una de las exposiciones anteriores, parecía que todo era igual en el mundo de la bibliotecología, pero eso no era así. En realidad, en la bibliotecología también habían habido muchos cambios, ¿no? En 1950, al parecer, que era el tiempo en que estoy desarrollando, del tiempo en el que estamos ubicados, pues las bibliotecarias en el ambiente en que trabajaban, pues parecían ser muy similares al siglo XIX. Pero como les repito, habían habido cambios, y cambios sustanciales y que iban a influir en la ciencia de la información. Por ejemplo, en 1904, Otlet y Lafontaine desarrollan la clasificación decimal universal, que nosotros conocemos supuestamente muy bien, ¿no es cierto? ¿No? Ellos acuñaron el concepto de la documentación. Seguidamente, ¿qué pasó? A partir del surgimiento del concepto de la documentación, surgen toda una serie de sigmas en la American Library Association. ¿Qué surge? Surge la Special Libraries Association, y posteriormente surgiría la American Documentation Institute en 1937. A partir de este momento es que cuando ya la ciencia de la información comienza a tener mayor visibilidad. ¿Qué pasaba mientras tanto en Broadway en 1955? Y voy a comenzar a acelerar. En 1955 surge algo muy interesante. Se pone en Broadway una obra de teatro. Una obra de teatro que se llamaba Death Set. A partir de esta obra de teatro surge una película interpretada por Spencer Tracy y Katharine Hepburn, dos conocidas y muy famosas estrellas del cine. ¿De qué trataba Death Set? Death Set trataba un tema muy interesante
para su época. Dexet fue promocionado como una comedia romántica, pero en realidad el contenido de Dexet, si es que ustedes han tenido oportunidad de ver esta película, va a reflejar el momento que se avecinaba, el enfrentamiento entre la computación y la bibliotecología. Ese enfrentamiento, que en esta película llega a buen término, pero para cuando Dexet es estrenada en 1957, todavía el concepto de ciencia de la información o el nombre como tal aún no había sido desarrollado, ¿ya? Pero de alguna forma Dexet es un avance importante porque sin querer, queriendo, ¿ya? Van a reflejar los problemas que vendrían después y que enfrentaría a los bibliotecólogos con los científicos de la información, ¿no? Para ese entonces, los documentalistas y futuros científicos de la información ya no estaban interesados en las bibliotecas. Ellos querían distanciarse de los bibliotecólogos. Decían de que los bibliotecólogos habían quedado inmersos en el pasado, que había que utilizar las tecnologías para desarrollar un nuevo tipo de bibliotecología. Esa bibliotecología sería posteriormente la ciencia de la información, y eso quedaría zanjado en 1958, cuando en el Reino Unido surge el Institute of Information Scientists, el Instituto de Científicos de la Información. Los científicos de la información del Reino Unido decidieron formar su propia asociación porque de alguna forma no se sentían representados por las asociaciones de bibliotecólogos. Y eso nos lleva a 1966 a conocer a Robert S. Taylor. Como Robert S. Taylor es el primero en presentar una definición de qué es la ciencia de la información. Y él nos presenta esta definición que es, como pueden ver, extensa, ¿no? Extensa, donde he resaltado, y no sé si se ve bien, algunos aspectos o palabras claves, ¿no? Una es que la ciencia de la información va a investigar todo el flujo de la información, ¿no? Y otra es, por ejemplo, la importancia de la interdisciplinaridad, perdón, esa misma, así es, en donde él no descartaba, ¿no?, como científico de la información, que la bibliotecología era importante. Él ya se había dado cuenta y lucharía posteriormente, argumentaría que el científico de la información y el bibliotecólogo eran aliados y tenían que trabajar en conjunto. En 1968, la American Documentation Institute finalmente cambia su denominación a la American Society of Information Science. Y así es como la ciencia de la información queda finalmente representada oficialmente ya en el mundo de la información. Este mundo en donde en el mundo anglosajón los bibliotecólogos eran los dominantes, habían estado presentes durante tanto tiempo y finalmente la ciencia de la información haría su impacto, ¿no? Y bueno, Harold Borko, que fue el primer científico de la información, presidente de esta asociación, dijo, la definición de Taylor es muy extensa, la voy a cambiar, voy a desarrollar una definición mucho más pequeña, y esa creo que sí podemos leerla. Por ejemplo, nos dijo que es una ciencia interdisciplinaria que investiga las propiedades y comportamiento de la información, las fuerzas que gobiernan el flujo y uso de la información y las técnicas manuales, mecánicas de procesamiento de información para su óptimo almacenamiento, recuperación y diseminación. Bien. Pero ¿qué pasaba? Esto era 1968. No es la visión de 1968 con relación a la información que tuvo en su momento Taylor y que tuvo Borko, es muy distinta de la definición de información, del entorno de desarrollo de información que nosotros tenemos ahora. ¿Qué es lo que yo creo? Que estas definiciones estaban destinadas a la comunidad científica y que el concepto de información era sobre la producción científica. Cuando Borko y Taylor desarrollan sus conceptos,
sobre ciencia de la información, ellos no estaban pensando en la información como nosotros la intercambiamos ahora. Ellos estaban pensando en el mundo científico. La definición estaba dirigida a otros científicos, estaba dirigida a la producción científica. Ellos no estaban ya necesariamente pensando en la bibliotecóloga, en la información que estaba almacenada en ese instante en las bibliotecas, que no era para nada digital, ¿no? El concepto de digitalización todavía no había surgido. Entonces ellos estaban pensando en otro tipo de concepto de información. ¿Y cómo es el entorno de información ahora? Que es el punto final a donde yo quería llegar. ¿Y cuáles son las fuerzas que la gobiernan? Aquí es donde supuestamente debo comenzar a mostrarles un montón de imágenes sobre el Internet, la web 2.0, las computadoras, etc. Las redes sociales, ¿no? Pero no voy a mostrarles ninguna imagen de esas, porque nosotros ya conocemos cuáles son las fuerzas que han modelado desde 1968 hasta ahora, que han ido influyendo en la visión de la información y en el comportamiento de la sociedad. Y eso lo han explicado muy bien los ponentes anteriores, ¿no? Especialistas en los temas. Por lo tanto, llegamos a este punto ya sabiendo cuáles son esas fuerzas. Yo quiero compartir con ustedes algo distinto. Tim Berners-Lee es quizás el último de los científicos dedicados a la información más exitoso. Y su trabajo, que por ejemplo Yanira nos explicó, su esfuerzo está ahorita abocado en desarrollar el futuro del web, la web 3.0. ¿Y qué es la web 3.0? Como Yanira nos ha explicado, es una web enorme, magnífica, ordenada, donde la información ya se puede ubicar a través de la aplicación de ontologías, etc. Eso también nosotros lo sabemos. La web 3.0 es el esfuerzo de Tim Berners-Lee, es el trabajo de Tim Berners-Lee para poder lograr un ambiente de gestión de información más ordenado. Sin embargo, no se está logrando muchos avances con relación a ello. En lugar de tener una web ordenada, lo que tenemos es un caos. Y es un completo caos. Eso es lo que es la información hoy en día. ¿Ya? Porque surge de las redes sociales, surge de los tweets, surge de la web 2.0, surge de todo. Pero todo ha crecido de una forma exponencial, gigantesca, sin límite, pero de forma desordenada, de forma caótica. Poner orden a eso es casi un trabajo impensable, imposible. ¿Y por qué es así? Porque yo creo de que existen otras fuerzas que actualmente están sacando provecho de ese caos. Ya no hay más científicos de la información. El último, quizás, como les dije, fue Tim Berners-Lee. Lo que existe ahora son empresarios, emprendedores, que algunos de ellos terminaron la universidad, como el caso de Sergey Brin, los creadores de Google, pero el resto no. Steve Jobs, que en paz descanse, es un emprendedor. No es necesariamente un científico, es una persona con una visión sobre cómo aprovechar bien la tecnología y cómo aprovechar bien la gestión de la información. Y ellos diseñan dispositivos para poder gestionar toda la información que hay. Porque ese es ya no su principio, digamos, ético, ese es su negocio. Hoy en día, gestionar la información es más que nada un negocio. Y ese negocio se beneficia del caos informativo que hay. Hoy en día, nosotros queremos celulares que nos permitan, por ejemplo, conocer
cuánto es nuestro peso diario, cuánto hemos corrido, etc. La multiplicación de pantallas en donde nosotros estemos informados cada vez van a ser mayores. Y eso se está desarrollando porque hoy en día la gestión de la información es un negocio, ¿no? Entonces Google está desarrollando estos lentes donde vamos a poder tener acceso a información en todo momento. Eso ya es una realidad. Y ni qué decir de la realidad aumentada. Dentro de poco podrás utilizar tu smartphone, tu tablet, para poder simplemente apuntar a una casa y podrás saber quién vive ahí, cuántas personas, cuál es su número telefónico, etcétera, ¿no? Eso es lo que es. ¿Han utilizado Shazam? Shazam es una aplicación genial, ¿no? Shazam ya no necesita ni siquiera de que tú insertes algo. Entonces colocas el teléfono y todo te lo reconoce. Nosotros le estamos brindando a ellos todo gratis, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Bueno, Big Data es otra de los elementos que han surgido hoy en día, de lo que se habla, y esto Big Data, ¿qué es lo que promete? Los nuevos gurús del Big Data nos dicen que hoy en día los análisis de datos ya podrán hacerse sin ninguna intervención humana. Y los nuevos gurús del Big Data están de alguna forma tratando de decirle al mundo, de redescubrir lo que nosotros ya conocemos. Y les están diciendo al mundo que con más datos puede ver cosas que eran invisibles. ¡Caramba! Nosotros ya conocemos eso. Tenemos todo años en que estamos investigando la información. No están diciendo nada nuevo, pero estas personas ya de alguna forma están aprovechando esto como un gran negocio. Y eso es lo que decía Marcia Bates, científica de la información, en su momento. Bueno, ya me están diciendo que pare, que nuestra experiencia es ignorada, mientras otros recién llegados se están aprovechando de ello, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿qué es la ciencia de la información? Nuevamente, a mí me gusta la definición de Tefko Saracevic, en donde la ciencia de la información es un campo de práctica profesional e investigación científica abordando la comunicación efectiva de la información y los objetos de información, particularmente registros de conocimiento entre los seres humanos, en el contexto de la necesidad social, organizacional e individual y el uso de la información. La humanización de la información, la socialización de la información. ¿No? Nosotros quizás hemos perdido espacio frente a los emprendedores, pero eso es una cosa de los gringos. Nosotros debemos identificar cuál es nuestro entorno, esto ya lo pasamos, cuál es nuestro entorno en donde la información se revela. Y nuestro entorno no es muy simpático, ¿no? Al fin y al cabo, eso es un problema, lo que les he mostrado es un problema de gringos, pero nosotros tenemos toda una serie de realidades muy distintas a la del mundo anglosajón. Ellos están desarrollando la tecnología, pero nosotros tenemos que identificar la identidad de nuestra ciencia de la información ahora, aquí. Y yo creo que la definición de Tefko Saracevic es una que debemos tener en cuenta, ¿no? La ciencia de la información y la bibliotecología deben enfocarse en el ser humano. Bueno, muchas gracias. Estimados amigos, el día de hoy hemos abarcado temas propios de la especialidad, así como temas de mucho interés. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a ustedes, muchas gracias.